Vivimos en un país turístico, donde abunda la flora y fauna, y queremos rescatar el turismo y el deporte. Todos los martes a las 19 horas tienes una cita con Araceli Pazmiño, Edwin Carrera y Bolívar Tonato para conocer los lugares que podemos visitar y desarrollar distintas actividades deportivas. Recuerda, todos los martes en Turismo y Deporte conocerás distintos deportes y actividades al aire libre y muchos puntos que puedes visitar. Turismo y Deporte, martes 19 horas por la radio online del Grupo Constructor Social. Y recuerda, si vamos juntos, vamos lejos. Muy buenas noches, bienvenidos un día viernes más en Grupo Constructor Social, en el espacio de Hablando de Adicciones. Tenemos como invitado a Cristian Buccelli, con el que vamos a conversar un poquito sobre las drogas, y con Henry Betancourt. En realidad, nos hemos visto obligados, digámoslo así, a hacer este tipo de programas, ya que la situación de consumo es bastante complicado aquí en el Ecuador y en el mundo, ¿no? Sabemos, pues, los que tenemos un poquito de conocimiento o hemos estado cerca de las personas que consumen, que las edades del inicio de consumo lamentablemente son ya cada vez más cortas. Las estadísticas pues, que nosotros conocemos ya tienen una edad de consumo a partir de los 8 años este momento. Entonces, Cristian, realmente en las entrevistas anteriores, en los programas anteriores, estábamos viendo las consecuencias, ¿no? A todo nivel que nos dan las drogas o provocan las drogas, tanto en la parte mental, emocional, física y espiritual. Creo que son las 4 áreas que lamentablemente las drogas, los estados de ánimo, los pensamientos y las actitudes nos hacen ver que siempre estaremos perdiendo al consumir drogas. No sé, ¿vas a dar un testimonio? ¿Prefieres que te haga preguntas? O como simplemente... tú, buenas noches, Catalina. Como tú gustes, Catalina, no tengo problema. Perfecto. Ahora estaba yo pensando tocar el tema de la cocaína, ¿no? Ya que es una droga que lamentablemente se consume en grandes cantidades en todo nivel. Además es una droga que da mucho dinero, ¿no? Es también la droga que más rápido se puede hacer una adicción, ya que lamentablemente la cocaína contienen además de la cocaína, contienen varias anfetaminas y también químicos. Eso hace que la adicción se vuelva un poco más compleja. En tu experiencia o por tu conocimiento, ¿qué es lo que nos compromete cuando una persona comienza a consumir cocaína y cómo es el comienzo, el inicio del consumo de la cocaína?
¿Cuáles son los efectos? A corto plazo vamos a hablar ahora y qué es lo que produce en ese corto plazo los tiempos, ¿no?, de ansiedad, los tiempos de obsesión y cómo es esto, Cristian. Gracias. A ver, Catalina, muchas gracias primero por la invitación. A ver, la cocaína en sí es un vasoconstrictor, es una droga estimulante, ¿no? Que lógicamente el consumo de cocaína viene después de la marihuana. La puerta hacia las drogas viene a ser primero en este orden, viene a ser el alcohol, viene a ser la marihuana y posteriormente la cocaína o base de cocaína. Cuando una persona se dedica ya al consumo de cocaína o base de cocaína es porque ya necesita sentir sensaciones nuevas que ya no genera en su cuerpo con la marihuana o con el alcohol. Lamentablemente, como tú lo dijiste, Catalina, el proceso de deterioro de la cocaína es mucho más rápido. Yo, en mi experiencia personal, había consumido marihuana más o menos unos 3 años y no estaba enganchado, y bastó tan solo 3 meses para estar enganchado en la cocaína. La cocaína es una droga que cuando estás consumiendo con alcohol, inhibe los efectos del alcohol. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que estás tomado, por ejemplo, estás en una borrachera al máximo, te pegas un poco de cocaína y tu borrachera se pasa. Y puedes seguir con la farra, con la joda, con la aparente sensación de bienestar. Pero después, cuando estás enganchado, es sorprendente cómo tu cuerpo necesita de la sustancia. Ya como dije en un inicio, la cocaína es un estimulante, ya después tu cuerpo necesita de ese estimulante para poder funcionar, caso contrario no funciona. Te vuelves... Ya. Ahora, un poquito si nos explicas cómo es el síndrome de abstinencia cuando no puedes conseguir droga, qué es lo que se tiene que hacer para conseguir droga. Entiendo que el bajón después del consumo es terrible, ¿no? Y nos afecta físicamente en ese caso, ya no solamente mental. Sí, bueno, físicamente, bueno, podemos tener muchos deterioros. Por ejemplo, si consumes la cocaína inhalable, en cierta cantidad de tiempo incluso se te perfora el tabique nasal. Tengo pacientes y conozco mucha gente que se ha quedado sin tabique nasal porque la cocaína te descalcifica totalmente. Ahora, si hablamos de base de cocaína, la base de cocaína también va secando tu cuerpo porque es una droga que no te permite dormir, que no te permite cansarte, que no te da sueño, ¿sí? Que no te permite comer. Es por eso que el deterioro físico es sorprendente porque primero lo que vas a hacer es una baja constante de peso y una baja abrupta de peso. Yo cuando llegué a un proceso de recuperación pesaba 90 libras. Imagínense lo que es eso, o sea, llegar a pesar 90 libras porque lamentablemente me dedicaba solo a consumir. La ansiedad por cocaína es demasiado fuerte, o sea, hay un punto en que tu cuerpo necesita de la sustancia para funcionar. Es por eso que muchas veces uno llega a hacer cosas tremendas por la cocaína pensando y obsesionado en el consumo de drogas, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos una enfermedad física, mental y espiritual, como bien lo dijiste, en la parte primera del programa, ¿no? de la entrevista. En la parte mental es la obsesión, es la idea abrumadora por consumir drogas y por conseguir drogas. Y cuando tienes que conseguir drogas, no te importa si tienes que robar en casa, no te importa si tienes que vender tus cosas, no te importa si tienes que empeñar tus cosas y posteriormente no te importa incluso convertirte en una persona que roba en la calle, te conviertes en un delincuente. En el caso personal yo terminé en la indigencia. Yo terminé viviendo en un parque, terminé viviendo en un bosque, durmiendo bajo una resbaladera, porque mi consumo fue tan fuerte que lamentablemente me boté a la calle, porque ya no reconoces las responsabilidades, o sea, tus necesidades básicas de vida se deterioran tanto que ya no te interesa, lo único que te interesa es consumir drogas. El síndrome de abstinencia es muy doloroso. Gracias. Sí. Muy bien. Henry, muy buenas noches. Realmente, qué bueno que esté en el programa.
para que nos pueda hablar un poquito sobre el consumo de la cocaína y qué es lo trágico del consumo realmente de lo que usted conozca. Dígame. Ok, Dime, bueno, Ronald. muchas gracias por la invitación, Catalina, y al colectivo también. Quiero felicitarle a Cristian por su testimonio. Realmente es toda una valentía el poder reconocer las situaciones que uno ha vivido, ¿no? Y ese es como un primer paso siempre. La aceptación es como un primer paso. Yo tengo aquí un problema y acepto que tengo el problema y busco ayuda, ¿no? O hago las gestiones para poder buscar ayuda. Aquí, digamos, el punto central, más allá de la cocaína o de otra droga, digamos, cualquier droga, el eje central del asunto es la dependencia, ¿sí? Entonces, la dependencia puede ser física o química y una dependencia también emocional. Entonces, eso es lo que produce el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia produce cuando yo estoy consumiendo un tipo de droga, llega, digamos, un límite en donde voy a necesitar cada vez más droga para poder llegar a los mismos efectos que los tenía antes. Cuando voy quitándome o quiero quitarme, digamos, el consumo de la droga, la persona va sintiendo que tiene la necesidad de la droga a dos niveles, ¿no? La física, porque el organismo ya necesita de ese, para llamarlo de una manera, entre comillas, ¿no? Es muy mecánico esto, pero digamos, ese combustible como para seguir viviendo. Ya, entonces, y lo otro es lo emocional también, ¿no? Porque la tienes como un sostén, digamos, que está en tu construcción imaginaria de que eso te va a ayudar a seguir viviendo. Entonces, conforme sigues en el consumo, vas perdiendo un sentido que es muy importante tenerlo todo ser humano, ¿no? Y mucho más quien está metido en los problemas de drogodependencia, que es el sentido de la vida. Muchísimas gracias, Henry. Me parece que vamos a un corte en este momento y regresamos. Ronald, tienes la palabra. Muy gracias, Katy. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues primero que nada quería agradecerles a Henry, agradecerle se me pasó el nombre de aquí del compañero. Cristian. Cristian, por aceptar la invitación a participar en este programa, hablando de adicciones. Este es un programa diseñado de Grupo Constructor Social para la ciudadanía, para que puedan ver los daños que se generan las drogas y las distintas adicciones que se van generando. El día de hoy estamos tratando daños a corto y largo plazo de las drogas. Y para eso, bueno, queremos agradecer a las radios que nos retransmiten, como es Voces Milán en Italia, Radio Yaguasca Internacional en España, Radio Son de Oriente y Poder Tropical en Ecuador, y la 593, la radio del pueblo en Calderón. Y se une a la retransmisión Ayu Comunicaciones, Rompiendo el Cerco. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Furungo del programa Jack Contour Turismo y Deporte y Bolívar Tonato, y juntos les invitamos a nuestra segunda temporada por la radio online Construyendo Emprendimientos. No te lo pierdas, todos los martes de 7 a 8 de la noche. Ven y juntos conozcamos nuestro Ecuador turístico y los deportes que practicamos en ella. Y no te olvides que si vamos juntos, vamos lejos. Les invitamos, amigos. Grupo Constructor Social, Desarrollo.
Vamos lejos. Rescatemos juntos nuestra sociedad. Bueno, regresamos con el programa Hablando de Adicciones. Cristian, ¿nos podrías contar qué es lo que tú haces, en qué te desempeñas, para que te conozcan también la gente que nos escucha? Adelante, claro por que favor. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, actualmente yo soy el coordinador de un centro para tratamiento de alcohol y adicciones, ¿no? El coordinador y terapeuta vivencial en un CETAD. Un CETAD es un centro especializado en tratamiento de adicciones, ¿no? A través de mi experiencia me dedico a encaminar a los muchachos y a las muchachas a darles esperanza de vida. Alguna vez yo no tuve esa esperanza de vida, alguna vez yo me sentí perdido. Lamentablemente, cuando nosotros estamos en drogas, lo primero que nosotros perdemos es el norte de nuestra vida, y es las ganas de vivir. Y hoy por hoy yo me dedico a eso, justamente a pesar de tener mi profesión, yo soy paramédico, me desempeño como paramédico también, me dedico más que todo a ayudar a las gentes, a las personas que están en adicción. Muchísimas gracias, Cristian. Henry, ¿nos podría decir a qué se dedica, qué es lo que hace, qué conocimientos tiene, en qué se desempeña? Claro, yo soy medio como en broma se dice, 7 oficios, 14 necesidades. Y bueno, yo soy psicólogo, psicoterapeuta, tengo dirijo un centro de terapia, de desarrollo personal y prácticas de yoga. Y además trabajo con proyectos sociales. Hoy estoy dirigiendo un programa de participación ciudadana en la gestión pública. Y entonces combino por eso son las 7 oficios que digo, ¿no? Como varias actividades. Estoy realizando, cada una es como parte de mi autorrealización, es decir, si me dedico solo a los proyectos y no hago terapia, siento que algo me falta. Viceversa, si hago solo terapia y no estoy involucrado en los proyectos de tipo social con los que trabajo, siento que me falta. Entonces yo combino ambas cosas. Qué bien, doctor. Yendo un poquito más adelante, doctor, ¿por qué se sabe o por qué se cree que la cocaína es altamente adictiva? Bueno, justamente Cristian lo describió perfectamente, ¿no? Los efectos de la cocaína. Es decir, todas las sustancias que tiene la cocaína tienden a generar una estimulación. Entonces, el cerebro queda como sobreestimulado, aumentan las sensaciones. En un inicio aumentan las sensaciones que buscas, ¿no es cierto?, de placer. Y eso es lo que permite un enganche. Es como decir, es como un rompecabezas. Todos hemos armado esos grandes rompecabezas, ¿no? A veces de 1000 piezas y entre familias hemos ido armando. ¿Sí? Entonces, cuando consumes cualquier droga, y en especial la cocaína, que es como mucho más, su efecto es como mucho más rápido, digamos, ¿no? Es como, digamos, que se hace, se coge una pieza del rompecabezas y encuentras otra pieza que engancha perfectamente y le agarra, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que hace la droga, ¿no es cierto? Encuentra esa pieza, se engancha en eso y le agarra. Y entonces queda agarrado todo tu mundo psíquico, ¿no es cierto? Tus conductas, tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo queda enganchado a la sustancia, de tal manera que tú no puedes vivir sin sustancia. Necesitas esa sustancia para que ese rompecabezas que armaste en esas circunstancias quede armado de esa manera. Y entonces, tu organismo, cuando yo digo organismo, hablo de manera integral, ¿no? Físico, emocional, mental y espiritual. Tu organismo ha creado un hueco ahí para que siempre estés necesitando de la droga para vivir. Gracias, Henry. Cristian, sabemos que dentro de
de las formas de consumo, ¿no? Hay la forma del SNIFA, que se llama, y también puede ser inyectable, ¿no es cierto? Vos, ¿cuál crees que es la forma mucho más dañina y que va a llegar con más facilidad al cerebro? Porque hay también esa posibilidad de que cuando posiblemente te inyectas, ¿no?, la base de cocaína o la cocaína, y haces el consumo por medio de la aspiración, de aspirar la cocaína, hay dos efectos. Son dos efectos diferentes, ¿no? Uno que va directo al cerebro, obviamente por las fosas nasales, y otro que va al torrente sanguíneo cuando te inyectas, a más de la posibilidad de contraer un montón de enfermedades, y como vos bien decías, la cuestión del que se te perforan las fosas nasales, el tabique, y llega un punto en que ya no puedes consumir. Y muchas personas lo hacen, es tanta la adicción y la obsesión que después lo hacen por el método de inyectarse. Bueno, yo no conozco la cocaína inyectable, no conozco, yo solo la conozco la cocaína que se aspira y la cocaína que le fumas, ¿no? Que viene a ser la base de cocaína, o que incluso puedes hacer un retroceso de la cocaína que inhalas, puedes hacer un retroceso para que sea cocaína fumable. No conozco la cocaína inyectable, pero sí te puedo decir que, o sea, los efectos son distintos. El efecto de la cocaína que cuando tú inhalas es un efecto, y la cocaína que la fumas, que es la base de cocaína en sí, viene a ser un efecto totalmente distinto. ¿Qué genera la base de cocaína? La base de cocaína te viene a generar una sensación de miedo, una sensación de paranoia. Muchas veces se dice en las calles, vamos a comprar sustos, porque la gente paga para estar asustada. Te genera demasiada paranoia, es porque tu cerebro está totalmente ya distorsionado. La base de cocaína, hay varias formas de fumarle. Una forma de fumar la base de cocaína es, por ejemplo, poniéndole en un tabaco que se llama, que viene a llamarse como la pistola, ¿no es cierto? Pero cuando tu adicción a la base de la cocaína va avanzando, ya no la fumas en tabaco, sino la fumas directamente en una pipa, que es más directo y que es como que de una absorción mucho más rápida. Y peor todavía cuando la mezclas con ceniza, o sea, se va mezclando con distintas sustancias para que el efecto sea mucho más fuerte. Exacto. Sí. Una de las formas más fuertes de consumir la base de cocaína es en ceniza. En ceniza el tabaco, en una pipa, fumas y es directo, o sea, es directo para que vaya directamente a tu cerebro. La base de cocaína es una de las drogas más adictivas que yo conozco, también es por el bajo costo. Por el bajo costo que tiene la base, por la facilidad de acceso que hay a la base, al menos acá en Quito la venden en muchas partes, y la gente que ya tiene adicción sabe dónde puede encontrar la base, pero el problema es que es una droga que nunca es suficiente, es una droga que no te genera una sobredosis. La base de cocaína no te da sobredosis y siempre quieres sentir el nivel de placer que sientes con la primera pitada que te pegas. Es decir, tú puedes pegarte 100, 200 pitadas que nunca vas a tener la sensación que tienes en la primera pitada que te estás pegando. Es por eso que es tan adictiva. Y es por eso que las personas que fuman base de cocaína están prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga constantemente. Doctor, quisiéramos que nos explique un poquito qué es lo que primero se daña en las personas, qué es lo que realmente comienza a deteriorarse pronto, digamos así, tanto en pensamientos o tanto en comportamientos, ¿no? Porque sabemos que cualquier tipo de droga que una persona consuma, obviamente está metiendo veneno a su organismo y eso debe tener una consecuencia. Ahora, usted como conocedor, ¿qué es lo que más se afecta?
y Bueno, qué irreversible puede ser, ¿no? Bueno, Con el consumo de el tema coca. es que obviamente se produce un daño cerebral, ¿no es cierto? Daño en el funcionamiento óptimo del cerebro. Antiguamente decíamos hay algunas cosas cerebrales que no se pueden recuperar porque se creía que las neuronas no se regeneraban. Hoy la neurociencia ha comprobado que hay una regeneración de las neuronas y que en base a un tratamiento adecuado se puede recuperar elementos de funcionamiento en el cerebro. Hay ocasiones en donde el consumo es tan profundo que pronto sí puede causar daños en la estructura del cerebro. Ahí es más difícil, ¿no? Es decir, la comparación es media, digamos, mecánica también, pero nos ayuda a entender, ¿no es cierto? Una cosa es que se dañe el software y yo luego puedo regenerar ese software de una computadora para que funcione bien, óptimamente, ¿sí? Con la plasticidad que hoy tienen, que se ha descubierto que las neuronas tienen, es posible componer lo mejor que se puede de ese software. Pero cuando hay un daño del hardware, le dicen, vea, usted lo que necesita es ya comprar otra computadora o le ponemos otro disco duro, digamos, ¿sí? Entonces, claro, cuando se daña la estructura es como más grave. Por ejemplo, el consumo de la heroína es mucho más, o sea, la heroína es más potente, digamos, que la cocaína para la adicción. Y he visto yo muy poca gente que ha logrado salir de ese consumo, es decir, porque entra más profundamente en un daño cerebral. Y también, obviamente, como hay ese daño, se descomponen otros elementos interrelacionados porque somos un organismo integral, ¿sí? Mi conducta cambia. Cristian nos comentaba, ¿no es cierto?, desde su testimonio, que es bueno saber los testimonios porque son muy terapéuticos, ¿no es cierto?, en este sentido, de cómo su conducta cambió, o sea, ya no le interesa nada, vives en otro mundo, ¿sí? Entonces, te olvidas de las responsabilidades. ¿Ya? Entonces eso también es un daño conductual y también emocional. O sea, se cambia la percepción de tus emociones y de las emociones de los otros, ¿sí? Entonces, eso es integral, Doctor, ¿sí? muchísimas gracias. Luego vengo con una pregunta muy importante que siempre las personas quieren saber. Ronald, nos vamos a un corte. Sí, bueno, agradecer a Ayu Comunicaciones por retransmitirnos a las radios Ayahuasca Internacional, Radio Son de Oriente, Poder Tropical, la 593, la Radio del Pueblo y Voces Milano en Italia. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Estamos en producción. Ahora y en este momento. 5, 4, 3, 2, 1. Más tiempo, ahora o nunca, es el momento, ahora o nunca. Trabajamos en equipo, las montañas y los páramos, el ascenso a las cumbres y los recorridos por las reservas ecológicas son nuestra manera de vivir. Yat Kuntur, caminando con paso firme. El turismo es una forma de vivir y un medio de subsistencia para las comunidades. Yat Kuntur, Aventura y Expediciones, seguiremos fomentando el turismo con el apoyo del Grupo Constructor Social, porque si vamos juntos, vamos lejos. Escríbenos al correo colectivo gcs@gmail.com o al WhatsApp 99 55 693 y visita nuestra fanpage
Grupo Constructor 123 y Noticias Grupo Constructor. Se preocupa cuando ve, por ejemplo, a un familiar y lo más cercano es a un esposo o a un hijo. En su experiencia, ¿qué áreas no se van a poder recuperar en muchos de los casos? No, porque hemos visto testimonios, hemos escuchado testimonios que se vuelve complejo después de dejar el consumo, obviamente, el poder recuperar ciertas áreas, ¿no? ¿Cuál usted considera, cuáles son las áreas que usted considera que no se pueden recuperar con mucha facilidad? ¿O qué es lo que se pierde con facilidad? Bueno, hay que mirar que, digamos, cada caso tiene una particularidad, ¿no es cierto? Siempre digo yo, cada caso, cada situación es un mundo, ¿no es cierto? Pero, digamos, en circunstancias, digamos, de consumo, hay algunas personas, digamos, que han estado consumiendo y que luego se ha recuperado en buena parte, han tenido dificultades, por ejemplo, en lo cognitivo, ¿no es cierto? En recuperar la capacidad de apropiación de nuevos conocimientos, ¿no? Otras personas, en cambio, no lograron, se quiere recuperar conductas que tienen que ver con la socialización sana con otras personas, ¿no? Hay algunos que mantienen signos de agresividad en la relación con los otros. Es decir, va variando de acuerdo al tipo de consumo, ¿no es cierto? A cuánto tiempo consumió y a la capacidad también de su organismo de procesar esa vivencia y procesar lo que yo digo, el recuperar su vida, el resignificar su vida. Eso, y básicamente es importante señalar aquí que el consumidor es una persona que tiene una enfermedad y que necesita un tratamiento, ¿no? Para diferenciar de otras que son el microtráfico de drogas u otros. Eso es un enfermo que necesita salud, necesita políticas de salud, ¿no es cierto?, pública para poder ser atendido. Doctor, ¿usted piensa que un adicto cuando deja de consumir, es posible que llegue a ser una persona normal, sabiéndose que es una enfermedad incurable, Conozco personas, progresiva y fatal? Conozco personas que han retomado una vida normal, que tienen su trabajo, ¿no es cierto? Lo importante es el sostén que deben tener. Tanto el sostén familiar, ¿no es cierto?, que le da un piso para continuar su vida, y también un piso terapéutico. O sea, cada día es un logro, cada día que no consumo es un logro. Y eso a veces no lo puedo hacer solo porque, digamos, la droga merma la voluntad. Por eso es que no se le puede decir, ya deja esa cosa, y no la puede dejar. O sea, sí necesita ayuda que le facilite un tránsito para resignificar su vida y recuperar lo que yo digo mucho y marco mucho, el sentido de la vida. Gracias, doctor. Cristian, vos como... Sí, a ver, sí, primero como... sí, hay algunas cosas que me quedan sonando, ¿no? Primero, lo que nos convierte en adictos no es las drogas, es la enfermedad de la adicción. Y la enfermedad de la adicción no es las drogas. La enfermedad de la adicción es un conjunto de defectos de carácter y trastornos de conducta que venimos arrastrando desde muy niños. Nos podemos dar cuenta cuando tenemos ya características
adictivas, por ejemplo, en un niño cuando es adicto a los videojuegos, no es drogas, es videojuegos, pero es adicto al videojuego. Cuando tiene comportamientos compulsivos y obsesivos por alguna situación en sí. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿qué es ser normal? Porque escuché que decían si es que el adicto puede volver a ser normal. Sí, hay adictos que lamentablemente tienen un deterioro cognitivo, tal como lo decía el doctor. Es muy cierto que tiene un deterioro cognitivo, pero ¿qué es ser normal? ¿Por qué nos enfocamos en la normalidad y la anormalidad? Yo personalmente puedo hacer todas las situaciones de mi vida, yo puedo irme a una fiesta, yo puedo tener mi novia, puedo tener mi familia, puedo tener todo. Simplemente no consumo drogas. Simplemente aprendí a vivir sin consumir drogas, aprendí a hacerme cargo de mis emociones, porque lamentablemente cuando yo consumía drogas estaba escapando de mis emociones, estaba escapando de mis sentimientos, porque es una enfermedad de las emociones, es una enfermedad de los sentimientos. Y cuando no queremos hacernos cargo de nuestras emociones y nuestros sentimientos es que consumimos drogas. No hay adicto valiente, todo adicto es cobarde, porque de una u otra forma está escapando de sí mismo, porque en las drogas encontró ese escape. Y lamentablemente con las drogas uno aprendió a opacar esos sentimientos, aprendió a no sentir. Es por eso que a uno no le importa muchas veces ver las lágrimas de la madre, muchas veces no le importa ver las lágrimas de los hijos, muchas veces no le importa ver las lágrimas de la esposa, porque es mucho más fuerte, porque la capacidad de sentir del adicto está apagada por el consumo de drogas. Y justamente cuando empezamos a dejar de consumir drogas, empieza a aparecer eso, nuevamente empezamos a sentir y ya no tenemos la anestesia que usábamos para escapar de nosotros mismos. Y eso es lo más difícil del síndrome de abstinencia, volver a sentir, volver a reencontrarse con sus sentimientos. Personalmente consumí 17 años de mi vida y gracias a Dios he recuperado todo en mi vida. Sí, hay muchas cosas que, como ustedes decían, es muy difícil volver a recuperar la confianza de la familia, por ejemplo. La familia ya no tiene ese mismo nivel de confianza, pero ahora ya no es hablándolo, ahora es haciéndolo, porque muchas veces el adicto tiene en su personalidad adictiva, tiene la capacidad de manipular, tiene la capacidad de mentir, tiene la capacidad de engañar a cualquier persona, y muchas veces al adicto ustedes le deben haber escuchado, nunca más, me arrepiento, me da pena, pero al siguiente día sigue en el mismo A ver, Cristian, mira, yo dije la palabra normal, ¿no? Sí. Me refiero a que justamente como las personas adictas, yo soy una adicta en recuperación también, a alcohol y drogas. Entonces, la pregunta que yo le hacía al doctor es justamente, tenemos tantas falencias, terminamos al consumir con tantas falencias, con tanto desequilibrio mental, emocional, etcétera, que justamente, como vos dices, es tan difícil tomar de nuevo y retomar una vida. A eso le llamo a la vida normal, y que solamente, bueno, pueden tener una vida normal las personas que manejan su historia, manejan su mente, manejan sus emociones, pero las personas que no hemos podido manejar las emociones desde muy pequeños, entendemos eso, que somos niños ya con problemas y que vamos arrastrando posiblemente resentimientos cuando no debemos tener resentimientos, tenemos que buscar culpables cuando no lo debemos hacer, pero eso es desde muy corta edad. Entonces, en mi caso, muy personal, cuando yo, en mi última etapa de adicción, ¿qué es lo que a mí me pasó? Yo no hablaba, no caminaba, no entendía, no podía sostener una conversación larga. La cocaína me dio una sobredosis que me paralicé desde el cuello y todo, solamente movía los ojos. En esa época, hace 40 años, obviamente irte a una clínica, irte a un lugar donde te atiendan era imposible, porque habían las investigaciones y te atormentaban y te torturaban, ¿no es cierto? Entonces, la expresión que sí llegaremos a ser personas normales es justamente retomar y recuperar lo que habíamos perdido, ¿no? La palabra recuperación significa obviamente recuperar lo perdido,
educarnos, que si en algún momento nos educaron y estuvimos por la vida caminando más o menos bien, claro que la adicción y las drogas nos llevan a desbaratar absolutamente todo y que no sabemos ni siquiera ni quiénes somos, ni qué queremos, ni para qué estamos, ni cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces, al tener un proyecto de vida, al tomar una decisión de ya no más consumir, además hay varias situaciones, o porque físicamente ya no puedes, o porque el dinero se te acabó, o porque comienzas a tener unas historias y unos fondos que realmente son pavorosos, ¿no? En el caso mío, cuando yo tenía sobredosis, que me dieron muchas, la cocaína me hacía alucinar muchísimo y yo veía en mi piel gusanos cuando con una aguja, con una cosa, yo quería sacarme, ¿no? O el dolor era tanto que ya no me satisfacía la cocaína y justamente alguna vez intenté hacer cutting, ¿me entiendes? Pero no fue muy profundo. Entonces, somos personas anormales en ese momento. A eso me refería, que gracias a Dios tenemos un día a día para poder ir cambiando y recuperando las cosas, ¿no? Sí. Buenas noches. Yo quisiera acotar algo. Yo concuerdo mucho con lo que dice Cristian. ¿Qué es ser normal? Tal vez tengamos estigmatizado la normalidad en la salud, en tener una salud, en un cuerpo, en 2 pulmones, en un corazón, en un sistema reproductor orgánico. Pero la normalidad no existe, bueno, mi forma de ser. Venimos de una cadena de dependencias, nacemos de una cadena de dependencias en la que desde niños nos enseñaron a depender de la mamá. Cuando vamos creciendo dependemos de los juegos, venimos evolucionando y cada vez buscamos una dependencia mayor en la que buscamos sentir éxtasis. Hay muchas personas que dependen bastante de los juegos, de estos juegos extremos, y muchas personas han fallecido por eso. Y eso no lo mencionan como una adicción. Donde es una cadena de dependencias que venimos generando. Yo creo y concuerdo con lo que dice Cristian, no hay una persona, para mi parecer, no existe una persona normal. Porque la normalidad, cada persona tiene un criterio, una mente distinta y es un mundo distinto, que no podemos parecernos. Podemos tener el mismo forma orgánica, sí, pero es difícil parecernos y pensar a los demás. Pero sí podemos tratar de, ¿cómo sería la palabra? De reevaluarnos en la que no queramos depender, sino buscar evolucionar. Exactamente, Ronald, a lo que yo me refiero, nadie es normal, ¿no? Pero en el sentido de que tenemos que los adictos hacer tantas cosas para poder aprender a tener equilibrio emocional y equilibrio mental, que justamente eso nos dará la oportunidad de tener una vida normal, ¿no? Como seres humanos somos un caos. Exacto. ¿Sabes? Me gustaría hacerle una pregunta a Cristian. ¿Cuál fue su motivo o cuál fue su motivación para poder haber salido y cómo poder hacer lo mismo o cómo poder motivar de la misma manera a otras personas? Gracias. Como siempre digo, uno debe crear la necesidad de recuperarse. Para mí fue eso, creé la necesidad de recuperarme porque yo terminé en la indigencia, yo terminé descalzo en las calles, yo terminé comiendo de la basura, yo terminé mendigando un pan. Terminé con 6 intentos de suicidio, 3 comas. Y sin embargo, yo quería seguir escapando de mí mismo. Cuando yo primero encontré la necesidad de recuperarme fue cuando alguien me dijo y me dieron una palmada en la espalda y me dijeron, Dios te ama. Cuando yo había entendido que Dios me había perdonado, empezó mi proceso de perdón.
cuando yo había entendido que para algo estaba acá, que si tenía 6 intentos de suicidio y no me había muerto, es porque algo tenía que hacer acá. Cuando me di cuenta de lo mucho que tenía por vivir, porque yo tenía una mirada de túnel nada más, que solo veía el lado oscuro y no encontraba esa luz, no encontraba esa salida. Y cuando dejé que caigan esos muros del túnel y ver todo el horizonte que me presentaba la vida, ahí pude entrar a un proceso de recuperación. Fue muy duro tomar la decisión de recuperarme, porque no es solamente estar en recuperación, no es solamente dejar de drogarte. Estar en recuperación es un crecimiento constante, es una madurez constante, es todos los días un aprendizaje, porque todos los días tenemos que estar aprendiendo, porque todos los días tengo que vencer a mis defectos, porque si antes era mentiroso, hoy tengo que vencerme y empezar a decir la verdad. Si antes era un ladrón, hoy tengo que vencerme y dejar de ser ladrón. Tengo que aprender a vivir de otra forma, tengo que no futurizarme, tal como decía Catalina. No puedo futurizarme, yo soy una persona que vive las 24 horas porque lo único que tengo es este momento. Yo ya no tengo mi pasado. Mi pasado se fue, mi pasado fue mi mejor maestro, me enseñó a través del dolor, pero a través del dolor logré crecer. La verdadera victoria está en admitir la derrota. Entender que las drogas me derrotaron, que yo no puedo luchar contra las drogas, que siempre que me suba a un ring con las drogas me van a ganar. Es por eso que yo ya no puedo luchar, yo no puedo tener en mi cabeza la idea de que voy a tener el control sobre las drogas, porque nunca voy a tener el control sobre las drogas. Pero sí puedo tener el control sobre mí mismo, sobre mis pensamientos, sobre mi mente, porque yo soy lo que yo pienso. Porque si yo meto ideas positivas a mi cabeza y atraigo cosas positivas, yo voy a vivir positivamente. Porque si es que hoy construyo bien, yo sé que mañana voy a tener un mejor futuro. Pero no puedo vivir tampoco pensando en el mañana, porque si vivo en el mañana y no me salen las cosas como yo quiero, me genera ansiedad y frustración, y esa frustración y ansiedad me pueden generar el deseo de consumir. Yo tengo todos los días que vencerme, y todos los días tengo que dar esa aceptación de saber que no puedo volver a consumir una copa, que no puedo volver a consumir un bazuco, que no puedo poderme pegar un jale o un porro de hierba, no puedo. Y eso es lo que tengo que entender, aprender a entender que mi vida tiene un horizonte. Y más que todo, aprender a amarme todos los días, que es algo que desde muy niño yo lo tenía distorsionado. Gracias por tus consejos, Cristian. Doctor Henry Betancourt, una pregunta o consulta. ¿Cuáles son los daños que genera la cocaína a un ser humano mental y físico? Ya, sí, para contestarte la pregunta, que quisiera como recoger un poco el hilo de Cristian, ¿no? Para que seas un poco más seguida la narrativa. O sea, Cristian dijo algo muy importante, ¿no? Que dijo, algo tenía que hacer acá, ¿no? Ante la pregunta que tú le hiciste. ¿Ya? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. O sea, ¿por qué estoy aquí? Algo tengo que hacer aquí. ¿Qué es? ¿Cuál es mi misión aquí? ¿Sí? Cuando logro contestarme esta pregunta, encuentro el sentido de la vida, que sigo diciendo, que es terapéuticamente, es el eje central para resignificar la vida. Cualquier daño que sea, ¿no? A veces queremos fortalecer tu pregunta, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el daño de la cocaína? Ya sabemos que hay daños orgánicos, hay fisiológicos, emocionales, ¿no es cierto? En el consumo de la cocaína. Pero, ¿qué es lo que me ayuda a salir? ¿No? Y eso lo repiten muchas personas con quienes hemos trabajado en mi centro, ¿no es cierto? Que era el llegar a un momento en preguntarme, ¿para qué estoy aquí? ¿No es cierto? Eso eso te abre la puerta para encontrar una parte sana tuya desde cual podemos seguir trabajando. Obviamente, como todas las drogas, la cocaína genera cambios estructurales en el cerebro, cambios fisiológicos en el cerebro, algunos de los cuales sí se puede recuperar a través de terapia, ¿sí? Y, o sea, no es insalvable, digamos, ¿no? Alguien dice, no se puede. O sea, no es insalvable. Posiblemente yo no pueda tener una vida
digamos, que se acerque para no, que el cristiano no me hable, que se acerque a una cierta normalidad, entre comillas, ¿no es cierto? Posiblemente. Pero sí puedo vivir asumiendo la responsabilidad de mis actos, que es importante. Asumiendo de que no todos son culpables u otros son culpables de mis actos, sino que yo puedo aceptar y asumir la responsabilidad de los mismos, ¿no? Y entonces cuando yo hago eso, ahí están las puertas que yo digo de encontrar la sanidad en mí, la parte sana en mí que me ayuda a seguir creciendo y sobre todo mirando de que estoy aquí para ser feliz, no para sufrir, no para joderme ni joder a otros, sino que buscando ser feliz. Sí, Solo quiero, perdón, solo quiero acotar algo a lo que dijo el doctor, es muy importante. Cuando yo decido hacerme responsable de mi vida, cuando yo decido dejar de delegar mis culpas, cuando decido de dejar de delegar mis responsabilidades, es cuando empieza mi verdadero cambio. Cuando yo ya no busco culpables, cuando yo ya me hago cargo de mí mismo, es cuando genero el cambio. Caso contrario es imposible. Sí, efectivamente. Bueno, esas dos preguntas las quería hacer porque en sí, cuando salen de las adicciones, cuando empecemos a afrontar nuestra realidad, sabemos para qué estamos aquí o buscamos ese objetivo de por qué estoy vivo y empezamos a afrontar una realidad en la que nos habíamos negado a vivir. Pero lastimosamente esto tiene consecuencias. El haber vivido, el haber pasado en un mundo en el que a veces conversábamos con Catalina la anterior vez, en la que se denigra la humanidad, porque haces cosas que en tus 5 sentidos no los harías. Vives en un mundo en el que es el que me importismo, en el que no me importa la sociedad, pero al final del día estás dentro de esto. Y denigras toda una vida en la que eso tiene consecuencias. El desaseo, los lugares en los que se visitan, los espacios o los lugares en donde se hacen estas reuniones, porque no todos deben ser aseados, y eso a la larga tiene unas consecuencias que pueden ser beneficiosas. Bueno, ninguna creo que sea beneficiosa, de hecho. Lo único que nos queda son las experiencias y de tratar de no volver a caer en lo mismo. Recalcando esto, las preguntas iban por eso, porque el programa va para hacerles entender que podemos tener consecuencias graves y fatales, no solamente en nuestro entorno emocional, en nuestro entorno familiar, social, sino en nuestro entorno físico. Y eso, o mental, ¿sí? Y la idea sería eso, poderles aconsejar. Estamos llegando a los minutos finales del programa, lastimosamente se fue muy pronto el programa. Me gustaría, doctor, que les pueda dar un mensaje de que no puedan, que las personas que han caído, cuáles serían las consecuencias físicas, psicológicas, que les pueden acarrear el estar dentro de una vida de adicciones o de una adicción. Claro. Siga, por favor. Obviamente, ¿no? Obviamente el testimonio de Cristian fue bastante ilustrador en eso, ¿no es cierto? Pierdes tu capacidad de responsabilidad contigo mismo y con nosotros. Entonces hace que se deteriore la relación familiar. Y dentro de ese deterioro está el tema de la confianza. ¿Sí? Porque yo por el consumo de drogas puedo, como digo, puedo vender mi alma al diablo, ¿no es cierto? O sea, puedo mentir, puedo distorsionar, puedo robar, puedo jurar que no lo voy a hacer, pero yo lo vuelvo a hacer. Entonces se pierde esa confianza. Entonces, recuperar la confianza es un trabajo más largo con la familia. Lo otro es de lo que no hablamos, ¿qué sucede en la familia? Se genera ahí un vacío, llega un momento, por eso siempre les digo a la familia, se necesita mucho amor y paciencia para ayudarles a que se dé la recuperación, ¿sí? Porque siempre va a haber, no siempre, va a haber muchas veces que les va a fallar, pero yo tengo que insistir en que sí puede recuperarse. Por otro lado, se pierde muchos, digamos, como de ser trabajado,
han perdido esta capacidad de tener un proyecto de vida, ¿no es cierto? El proyecto de vida es qué quiero hacer y hacia dónde voy. Entonces vivo bajo el hedonismo, ¿no? Vivo solamente el placer y no tengo un sentido de la realidad. Y por otro lado, no reconozco los límites, rompo los límites. Sí, o sea, es bien importante desde niños el saber manejar los límites. Hasta qué momento debo jugar, hasta qué momento veo la televisión, en qué momento tengo que hacer los deberes, en fin, ¿no es cierto? Lo que se dice rutinizar la vida, que me ayuda a ir ubicando los límites. Entonces, como rompo esos límites, salgo de casa y se convierte la calle en mi mundo, ¿no? Como rompo esos límites, o sea, no me importa qué siente el otro, qué siente mi pareja, qué siente mi esposa o mis hijos, o sea, rompí esos límites. Y entonces recuperar esos límites es un trabajo muy largo porque no solo es con la persona que tuvo situaciones de adicción, sino también que hay que hacer un trabajo integral con la familia para que se... Imagínense que un hijo le diga a su papá, sabes que yo ya no confío en ti, papá, o yo ya no quiero verte, o yo no quiero nombrar que tú eres mi papá porque tengo vergüenza. Entonces ahí hay muchas heridas que hay emocionales que hay que recuperar de lado y lado. Sí. Cristian, bueno, nos tenemos que ya despedir y no sin hacerles la invitación a ti, se me fue los nombres, por favor. A ti, Cristian y Henry, para la próxima semana nos puedan acompañar en la segunda parte de los daños, la droga, causas daños a corto y largo plazo, en el que podamos tratar más a profundidad cuáles son las consecuencias, tanto psicológicas, físicas, que nos puede acarrear el consumo de drogas. Cristian, me gustaría escuchar o que nos puedas ayudar con un mensaje motivador de cómo pueden hacer las personas para salir de la adicción a la que han caído. O cómo podrían tener esa fuerza, o dónde pueden encontrar esa fuerza que tú encontraste para salir. Gracias. A ver, si tú me preguntas si me arrepiento de mi pasado y si me arrepiento de mi vida, yo te puedo decir que no. Y no es por sí mismo, sino porque gracias a la vida que tuve pude encontrar el amor de Dios. Gracias al sufrimiento y al dolor que viví, pude encontrar y saber de la misericordia de Él y que Él es real y que la recuperación existe. Y gracias a través de la experiencia de haber estado en la calle, de haber maldecido, de haber blasfemado, de haber hecho muchas cosas malas, tengo la capacidad de hoy por hoy poder entender a mucha gente que vive la misma situación que yo vivo y puedo ponerme desde la parte de sentir lo mismo. Porque el adicto muchas veces necesita sentirse identificado con otro adicto, porque sí, mi terapeuta, mi psicólogo me ayuda muchísimo, pero el terapeuta vivencial vivió lo mismo. Y si yo le digo, por ejemplo, a mi madre, le digo, mamá, quiero drogarme, mi mamá se va a asustar, pero le digo a un compañero de recuperación, quiero drogarme, y esta persona me va a dar herramientas para poder salir. Quiero dar el mensaje de que sí se puede salir. Personalmente a mí me desahuciaron muchos psicólogos y psiquiatras, me desahuciaron, dijeron que yo era irrecuperable. Muchas veces al verme en las calles yo mismo pedía morirme drogado. Yo mismo buscaba que me maten, que me apuñalen, que me metan un tiro, que me hagan lo que sea, porque no me interesaba mi vida. Pero entré en un proceso de recuperación y mi vida empezó a cambiar. Y empecé a darme cuenta que si yo pude, ¿por qué no puede alguien más? ¿Qué tienen las otras personas que yo no tenga? ¿Y qué tengo yo que no tengan las otras personas? Todos estamos en la misma capacidad de cambiar. Si es que gustan, pueden comunicarse con mi persona. No sé si me permitan dar mi número de teléfono, no sé si es permitido. Sí, por favor, ayúdanos con sus contactos, cómo pueden hacer para localizarlos. Claro que sí, a ver, una asesoría y una ayuda.
Sí, mi número de teléfono es el 099-899-6798. Les repito, 099-899-6798. Si A ver, gusta por alguna favor, persona, sí, ayúdame de nuevo. Cristian, 099 no, ¿me ayudas con tu apellido, Cristian? Buccelli Velasco, Cristian Buccelli. Cristian Buccelli Velasco. Exactamente. Pueden contactarse al número 099 899 899 6798. 6798. Estamos prestos a ayudarles, estoy presto a escucharles. Muchas veces necesitamos tan solo una palmada y alguien que nos diga tú sí puedes. Una cosa que me quedó claro también de lo que hablaba el doctor es el daño que se hace a la familia. Lamentablemente muchas familias quieren permitir todo, que quede claro. Amar no es igual a permitir. Hay que, justamente, los adictos nos gusta vivir al borde, pero nunca tuvimos límites. Y es necesario también poner un límite al adicto para que pueda salir. Gracias, Cristian. Te agradezco por habernos acompañado esta noche. Antes, Henry, por favor, doctor Henry Betancourt, ¿nos puede ayudar con su número? ¿Cómo lo pueden localizar? ¿Cómo pueden hacer para pedir una asesoría? Claro, con mucho gusto. Lo puse también en el chat. Mi nombre es Henry Betancourt y el número de teléfono es el 0995 0995 678 678 187. 187. Ya. Bueno, todos los que nos siguen y nos escuchan en nuestra programación, pues los números están en el chat del programa del día de hoy, en donde podrán encontrar cómo pueden localizarlos a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, agradecerles a ustedes por su participación, no sin antes invitarlos a la próxima semana para seguir con la segunda parte del programa de los daños de la droga a corto y largo plazo. Katy, nos estamos despidiendo. Mensaje de despedida. Ya, como siempre, ¿no? Mi mensaje es que las familias, en todo caso, traten de visualizar lo que están viviendo sus hijos, sus esposos. Creo que lo primero es aceptar que hay un conflicto en casa, que hay un problema, y busquen ayuda. Siempre habrá gente que está dispuesta a dar una mano en la parte de adicciones. Aquí tenemos a dos personas que lo hacen, Cristian y el doctor Henry, y no tengan vergüenza de decir, hay un problema en casa. Busquen ayuda y ese es el mensaje principal que doy esta noche. Muchas gracias a todos. Bueno, agradecerles a todos por seguirnos noche a noche en los programas del Grupo Constructor Social y hacerles la invitación a que nos sigan, nos escriben en todos los programas, desde las 7 de la noche hasta las 9:30 de la noche. 2 programas por día, desde brigadas de salud, seguridad en la comunidad, los martes, turismo y deporte, políticamente incorrecto, miércoles, construyendo emprendimientos y proyecto urbano, jueves, visitando tu barrio y terapia ocupacional, viernes, hablando de adicciones y tenemos más tarde económicamente cultural. Y los días sábados, cultura con altura y abogados al rescate. No se pierdan toda nuestra programación, todos nuestros programas son de acción en territorio, así que pueden comunicarse con nuestros invitados y solicitar su asesoría. Que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Hablando de adicciones es un producto más de Grupo Constructor Social, con el que buscamos rescatar ese vínculo familiar, la unión entre nuestros seres queridos, porque estamos viviendo en una sociedad
valores, la moral ética. Y queremos que nuestros hijos crezcan en un lugar mejor. Si trabajamos en equipo, lo podremos hacer. Hablando de adicciones, es un programa para ti y toda tu familia, porque esta sociedad necesita pronto ser rescatada. Los esperamos todos los días viernes a las 19 horas por Grupo Constructor Social. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Ecuador. Ecuador es un país de emprendedores, un país que lucha por salir adelante. Somos los pioneros en fomentar cadenas de desarrollo productivo, sustentable y sostenible. Grupo Constructor Social te invita a ser parte de todo un nuevo esquema de producción nacional e internacional. Sé parte de nuestros socios y afiliados, porque si vamos juntos, vamos lejos. Escríbenos al correo colectivogcs@gmail.com o al WhatsApp 099 33 70 75 7.